María era mi amiga desde la infancia, cuando ambos teníamos 9 años. Compartimos nuestro primer bocadillo en un parque abierto. Recuerdo que me pidió si podía sentarse conmigo, porque el único otro banco estaba ocupado por 2 chicos que discutían de forma acalorada sobre videojuegos, y ella no quería meterse ahí. Nunca olvidaré esa amplia sonrisa, ni cómo sus ojos se iluminaron cuando le ofrecí la mitad de mi sándwich. Aquella tarde fue solo la primera de muchas otras por venir. Amistades como las nuestras suelen ser eternas, al menos hasta que la vida las lleva por caminos separados. Pero María y yo seguimos siendo vecinos, incluso después de terminar nuestros estudios en la misma universidad. Ahora vivía a 2 calles de mi apartamento y solíamos pasar mucho tiempo juntos. Fue por eso que noté antes que nadie cuando ella comenzó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Comenzó a llegar tarde al trabajo, sin aviso, o se olvidaba de comprar el pan cuando íbamos a desayunar los domingos por la mañana. Eran el tipo de cosas que le pueden pasar a cualquiera. Solo que, al conocerla, sabía que no era normal en ella. No le pregunté. Supuse que era ansiedad laboral o estrés. Pero una noche, mientras cenábamos en su habitación, noté cómo sus manos temblaban al sostener el tenedor, y luego lo dejó caer, golpeando el plato con un ruido seco. Me sonrió disculpándose y se encogió de hombros, aferrándose las manos, con esa naturalidad inalterable que siempre le caracterizó. Su excusa fue: no he dormido más que algunas horas en toda la semana. Le sugerí una infusión caliente, de algo suave, para calmarla y ayudarla a dormir. Pero negó con la cabeza y se recostó contra el respaldo del sofá, como si la energía le hubiera abandonado por completo. Me propuso que saliéramos a dar una vuelta, para platicar y despejar su mente. Unos minutos más tarde caminábamos sin rumbo fijo por las calles del barrio, mientras ella iba murmurando historias de su infancia. Algunas que ya había oído decenas de veces, otras que habíamos vivido juntos, y otras que nunca conocí. En un momento, me dijo: he estado soñando con una casa. No sé de quién es, ni dónde está. Pero es vieja, y está destrozada. Y hay alguien en ella, además de mí. Alguien que intenta encontrarme. Al decirlo, sonrió como si fuera una broma, aunque sus ojos no reflejaban humor. Entendí que su falta de sueño no era por insomnio, sino que ella misma evitaba dormir, a causa de sus pesadillas. Los días siguientes fueron cada vez peor. María apenas comía. Su mirada se perdía en la nada sin razón aparente, y las marcas negras debajo de sus ojos se hacían cada vez más notorias. Cuando le pregunté si era a causa de los sueños, me respondió que siempre era el mismo. La casa destruida por el fuego, de la que no podía escapar, y esa presencia oscura, que no tenía rostro ni forma. Es como si me esperara cada noche, decía con una calma perturbadora. Nadie en su familia la tomó muy en serio. Me contó que habló con su madre por teléfono, y ella le recomendó que volviera a intentar ir a terapia. Encontró un médico psiquiatra, que tampoco escuchaba su explicación de los sueños. Algo en tu mente está inventando esas cosas, le dijo simplemente. María asintió sin protestar. Por lo menos le recomendó unas pastillas que la ayudaban a dormir al principio, sin soñar. Pero a los pocos días dejaron de surtir efecto y las pesadillas regresaron. La semana siguiente pasó entre citas médicas poco productivas e intentos de María por contener su desgaste. Yo la visitaba cada vez que podía, aunque mis obligaciones me impedían hacerlo a diario. Una tarde, le llevé un refresco y algo para comer a su apartamento. Me sorprendió encontrarla sentada en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared. Tenía los ojos cerrados, como si meditara. La piel de su rostro era brillante, casi enfermizamente pálida. Y sus mejillas habían perdido todo el color. Me saludó apenas abriendo los párpados, mostrando sus pupilas.
Estaban tan hundidas que parecían dos pozos sin fondo. No me hace falta beber, dijo en voz baja. Ni comida, ni luz. Solo quiero descansar, sin dormirme. Le pregunté cómo seguía con los sueños, esperando tal vez un respiro, una respuesta diferente a las sombras y el fuego. Me respondió que la casa con la que soñaba ya no era destruida solo por los incendios, sino que el mismo ente que habitaba en ella se encargaba del trabajo. Dijo que caminaba por sus pasillos, como una llama invisible, dejando rastros de hollín por donde pasaban sus garras. Iba derribando puertas y ventanas, en su objetivo de encontrarla. Ya no puedo esconderme de él, nunca se detiene. Y cuando logra alcanzarme, murmuró, señalándose los brazos con un dedo. Me despierto empapada de sudor y con quemaduras nuevas. Pero nadie me hace caso. Su tono no era de terror, sino de fatiga absoluta. La miré confundido. No entendí del todo, hasta que se levantó con dificultad, se quitó la camiseta sin pedirme permiso, y extendió las manos hacia mí. Sus brazos estaban cubiertos de marcas, ligeramente elevadas, oscurecidas por el calor. Eran cicatrices de quemaduras, con bordes exactos, como si unos dedos invisibles se hubieran aferrado a su piel, dejando sus marcas en la carne. Mira, me dijo, son iguales que las que me hace él. La primera vez que me alcanzó en la casa, me agarró de los antebrazos y me jaló hacia atrás. Cada vez que duermo, regreso a esa misma casa, con él, esperándome. La habitación se quedó en silencio durante un minuto entero. No sabía qué decir, ni qué hacer. Esto iba más allá de lo que me imaginaba. Sus sueños estaban teniendo efectos en su cuerpo real. No, para empezar, me cuestioné si eran simplemente sueños. Jamás había oído de algo como esto. María se limitó a vestirse de nuevo y a apoyarse en el sofá para sostenerse en pie. Le dije que comiera algo y que mañana la acompañaría con el médico para enseñarle las marcas a él también. Pero al día siguiente, María nunca salió del apartamento cuando fui a verla por la mañana. No respondía a mis golpes en la puerta, ni al timbre. Forcé mi entrada y encontré la casa sola y cerrada por completo. Sus zapatos estaban allí, en la sala. Su chaleco todavía estaba sobre el sofá. Sus llaves, sobre la mesa. Pero María no estaba por ningún lado. Solo la puerta de su cuarto estaba entreabierta. Dentro, no quedaba ningún rastro de ella, ni los restos de café frío que solía dejar sobre el escritorio. Su teléfono se encontraba allí. Estaba apagado, sin mensaje alguno. Su familia comenzó a preguntar en todos lados. A mí me llamaron para ayudar con la búsqueda, como si yo fuera un experto en rastrear desapariciones. Les conté de las pesadillas y de las marcas, pero insistían con que eran imaginaciones suyas. Estaba enferma, dijo su madre entre lágrimas. Constantemente asistía a terapia. Incluso llegaba a lastimarse ella misma, de seguro las quemaduras se las provocó sola. Pero nunca pensamos que decidiría irse así, sin más. Ahora me doy cuenta, nunca nadie había escuchado en serio a María. Estaban buscando una explicación que no admitiera que algo se la había llevado de verdad, sin dejar un cuerpo ni un rastro. No hubo búsqueda oficial. Los familiares de María revisaron sus redes sociales, llamaron a conocidos en comunidades locales y hasta consultaron con una agencia privada para dar por cerrado el caso. Yo insistí, les dije que las quemaduras no eran autoinfligidas, que no tenía sentido que estuvieran ignorando lo que había visto con mis propios ojos. Pero la mirada vacía de sus padres se clavó en mí y entonces sentí que una puerta ya había sido cerrada. De seguro tú también estás afectado por su desequilibrio mental, dijeron. Creían que todo era una locura inventada por su hija, que ella se había fugado por su cuenta y que ya aparecería como por arte de magia.
y daba la sensación de que creían que yo estaba igual o peor que ella. Observando la situación, uno podría llegar a la conclusión de que María huyó de casa. Pero yo estaba seguro de que ese no era el caso. La conocía mejor que nadie y también sabía que ella y su familia no eran muy cercanos. Pero esto confirmó que ellos prácticamente no la conocían. María nunca hubiera hecho algo como esto, por su cuenta. Huir sola y sin decirle a nadie. Para empezar, ya vivía en su propio apartamento que ella misma rentaba. No era una niña rebelde viviendo con sus padres. Una noche, me encontraba solo, acostado en mi habitación. Seguía viendo una foto que María había tomado de nosotros, un tiempo antes de desaparecer. Recordando la descripción del lugar con el que soñaba cada noche. Una casa vieja, con muros quemados y ventanas rotas, de la que no podía escapar. Las luces de mi apartamento se encontraban apagadas, por el ahorro energético, pero ahora no me importaban. Dormir se había vuelto una carga más. Se sentía como algo extraño. No recordaba cómo lograba conciliar el sueño, antes de todo esto. Me quedé despierto unas horas más, esperando ver si algo cambiaría. Y entonces el sueño llegó. Fue en la madrugada, con una sensación de déjà vu que me hizo estremecer. Sin darme cuenta de cuándo sucedió, me encontraba en un pasillo largo y frío, de madera agrietada bajo mis pies. No había ningún sonido. No se oía ni siquiera el eco de mi propia respiración. Sentía el polvo negro pegándose a la suela de mis pantuflas. El lugar donde me encontraba no parecía la misma casa que María había descrito. Faltaban las ventanas y los muros no se habían desmoronado. Pero todo olía exactamente igual a lo que ella describió, húmedo y quemado. Nadie me persiguió. No vi a la sombra sin rostro que había quemado la piel de María. Solo encontré una puerta al final del corredor, con el número 13 grabado en carbón. Al abrirla, no había una habitación detrás. Solo un hueco negro y profundo, que se tragaba hasta la misma luz. Desperté sudando, pero para mi sorpresa, sin miedo real. Lo único que sentía era curiosidad. Si María había estado ahí antes, ¿por qué ahora yo? Me levanté y, viendo que ya era de mañana, me dirigí a su apartamento sin pensarlo demasiado. Pude entrar con una copia vieja de la llave que María me había confiado hace mucho tiempo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta como la última vez, pero ahora el ambiente se sentía impregnado, con el aroma de la madera chamuscada. Las ventanas estaban rejadas. No recordaba haberlas visto así, las grietas parecían hechas a propósito, con dedos invisibles que habían apretado hasta romper los vidrios en lo alto. En el escritorio, sobre la pila de notas desordenadas de María, había una pequeña caja vacía. Era de su medicación, para dormir sin soñar. La levanté y debajo de ella había unos restos negros. Al tocarlos, se desintegraron como carbón seco. Y entonces vi las marcas. Estaban en cada rincón de la habitación, detrás del ropero y la cama. Manchas oscuras, que se extendían desde el piso hasta las esquinas del techo, como si algo hubiera quemado los muros por dentro. Pensé en María, en sus marcas de los dedos carbonizados. En la forma en que había desaparecido. Me preguntaba si podría estar allá, en esa casa. Y si habría forma de traerla de regreso, o si ya era demasiado tarde. Unos días después, se repitió el sueño. Como la vez anterior, no supe cuándo comenzó. Solo recuerdo estar caminando por el mismo pasillo angosto. Las paredes de la casa estaban más negras, y ahora parecían colapsar y reformarse detrás mío con cada paso que daba. Algunos corredores desaparecían misteriosamente al girar en una esquina, y otros se ramificaban en direcciones contradictorias e imposibles. No lograba entender si era yo quien construía esos caminos con mis pensamientos, o si la casa jugaba con mi memoria.
En uno de los pasillos, reconocí la puerta con el número 13 grabado en carbón. La había visto en mi primer sueño, y sentí el mismo olor a madera chamuscada, que ahora flotaba por toda la casa, mezclado con un rastro amargo y viscoso. Al empujar la puerta, esta vez no se abrió. En su lugar, una segunda puerta apareció detrás de mí, con un número y una letra desgastados. 4E. No pude evitar pensar que era una trampa, pero intenté abrir esa nueva puerta de todas formas. Detrás había una habitación vacía, y al mirar hacia la pared opuesta, vi 2 ventanas rotas. Las primeras ventanas que veía en la casa. Esta vez, al despertar noté que mi respiración era más pesada, como si hubiera corrido sin moverme del lugar donde me encontraba. Y no parecía que hubiera descansado para nada. Para el tercer sueño, que comenzaba a ser más recurrente, no se sintió como una visita forzada. Soñé que caminaba solo, con calma por la casa, aunque noté que los pasillos eran más anchos y luminosos en ciertos puntos, como si mi curiosidad previa hubiera abierto caminos anteriormente inaccesibles. El muro de una sala lateral se encontraba desplomado, revelando un cuarto en penumbras con muebles quemados. Reconocí la forma de los armarios y el color de la alfombra. Era la habitación de María. El techo estaba abombado, como si algo lo hubiera empujado desde adentro, pero las paredes mantenían la misma marca negruzca que había visto en su apartamento real. Me acerqué lentamente y entré, escalando el muro en ruinas. Sobre el escritorio carbonizado, vi una caja idéntica a la que había en su verdadera habitación, salvo que ésta tenía pastillas blancas todavía adentro. Intrigado, las tomé sin pensarlo demasiado. No sabía qué era lo que significaba, pero tal vez podrían ser de ayuda para encontrar a María. Cuando lo hice, noté un cambio en el ambiente. La oscuridad del cuarto pareció moverse detrás de mí, como una sombra densa arrastrándose por la alfombra quemada. No oía ningún sonido, ni sentía el tacto de un cuerpo físico, pero el aire se volvió pesado y caliente, como si algo estuviera acercándose a escasos metros de mí. Me di la vuelta, con lentitud, sintiendo la temperatura subir cada vez más. Allí estaba. No era una figura específica, sino más bien una masa indeterminada de sombras que se adherían entre sí, sin formar un rostro ni extremidades definidas. No podía distinguir su tamaño con exactitud, pero parecía llegar hasta el techo. Tampoco había ojos visibles. Sin embargo, percibía la sensación de estar siendo observado, desde todas partes a la vez. La cosa no avanzó hacia mí, pero el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar como si tuviera intención de tragarme entero. Traté de huir, pero al correr hacia las ventanas rotas, vi del otro lado una pared de ladrillos rojos. Regresé al muro desplomado por el que había entrado. Estaba cerrado ahora, con una grieta ardiente recorriéndole, como si algo gigantesco hubiera sellado los daños. La sombra se acercó un paso más. Lo intenté, pero no podía gritar, ni llamar a María dentro del sueño, aunque supiera que ella no estaba allí. Tampoco podía quitarle los ojos de encima a la sombra que tenía delante. Mientras retrocedía, mi cerebro trataba de construirle una forma humana, pero lo único que lograba era ver un cuerpo sin articulaciones, con la piel repleta de cicatrices negras que desaparecían cada vez que intentaba enfocarlas. Al despertar, no recordaba cómo había llegado a una posición de un fugitivo arrinconado al final de la cama. Mis manos estaban rígidas como si hubiera estado sosteniendo algo invisible todo el tiempo. Por un instante, pensé en las pastillas que había encontrado sobre el escritorio y estaba seguro de poder sentirlas todavía entre mis dedos. Pero al abrir la mano, mi palma estaba vacía, a excepción de la marca de mis propias uñas enterradas contra la piel. A partir de ese día, dormir me causaba terror. Tenía miedo de volver a soñar con esa casa y con la sombra.
No podía ni siquiera concentrarme en mis tareas. Mi mente siempre volvía a recordar la pesadilla, que de seguro se volvería a manifestar, tarde o temprano. Y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Recordé cómo había comenzado a notar los primeros cambios en María, y me sentí identificado con ella en esos momentos. Intenté hablar con su madre al respecto, pero a la primera mención de los sueños, ella solo suspiró decepcionada y terminó la llamada abruptamente. Quise hablar también con su psiquiatra, el que le había recomendado las pastillas, para preguntarle si María le había dicho algo más sobre los sueños, que yo no supiera. Pero no tenía su contacto, y el móvil de María ya lo había recuperado su madre, que ahora no respondía a mis llamadas. Estaba completamente solo. Y el tiempo no esperaba. El día parecía terminarse más rápido que nunca. Las noches llegaban, y cada vez que dormía, temía terminar en esa casa nuevamente. Suspiraba de alivio al despertar, perdiendo hasta la noción del tiempo. Una de esas mañanas, en las que no sabía ni qué día de la semana era, solo desperté en mi cama con una sensación de comodidad por haber pasado otra noche tranquila, sin sueños. Me incorporé sin pensar, y me pareció sentir que el ambiente se oscurecía levemente. Lo atribuí a la sensación de levantarse muy rápido, cuando la visión se vuelve negra por un segundo. Al dar un paso, me pareció ver otra sombra por un instante, en el espejo. Sin embargo, al enfocarme en él, solo estaba mi reflejo devolviéndome la mirada. Suspiré aliviado, aunque seguía algo nervioso. Busqué mi calzado y me dirigí a la cocina. En cuanto abrí la puerta, al otro lado me encontré con el pasillo angosto de la casa en ruinas. Y frente a mí, estaba el ser de sombras. Antes de que pudiera reaccionar, movió rápidamente su mano y me tomó por el cuello, haciéndome saltar el ritmo cardíaco por las nubes. En ese momento volví a despertarme, de nuevo en la cama. De la misma forma que lo había hecho momentos atrás, solo que esta vez con la sensación de caer hacia el techo. Esta sensación hizo que me sentara de golpe. Sentía el corazón a punto de estallar y respiraba agitadamente, con el rostro sudando. La sombra había cruzado la frontera del sueño, o al menos eso creí en un primer momento. Un dolor agudo me atacó desde debajo de los oídos, y sentía mi piel quemándose. Pero cuando senté mis manos sobre mi cuello en el espejo, vi unas quemaduras que tenían forma. Dedos largos, con uñas como garras, separados por espacios exactos como los que había imaginado en la penumbra del cuarto de María. No eran marcas normales. Parecían dibujadas con un lápiz invisible, y sobresalían de mi piel como una cicatriz vieja. Mi reflejo era el mismo, pero las pupilas se habían ensanchado hasta tocar los bordes de mis ojos, como dos charcos oscuros sin fondo. No tenía otra opción. Ya no podía volver a dormir. La idea de encontrarme con esa sombra otra vez, o más bien, que ella me encuentre a mí nuevamente, me aterraba más que cualquier cosa. Sentía que ahora estaba buscándome. Me vio primero en la casa, en la habitación de María, y ahora estaba tras de mí. Se había aparecido al otro lado de la puerta de mi habitación. Así que empecé a tomar café a las horas en que normalmente descansaría. Lo hice primero con tazas pequeñas, pero pronto necesité beber dos al mismo tiempo, una fría y otra caliente, como si el desequilibrio térmico me mantuviera consciente. Colgué relojes digitales por las paredes de mi apartamento. Establecí alarmas que sonaban a intervalos de 2 horas, una detrás de otra, como un ejército mecánico que me obligaba a abrir los ojos. La debilidad me llegó primero como un peso en las piernas al caminar. Luego fue el pulso irregular, que se aceleraba cada vez que miraba de reojo una sombra inmóvil en la pared. Me daban palpitaciones con solo pensar en cerrar los ojos más de 3 minutos seguidos.
Mi apartamento era un infierno de luces blancas y espejos, donde nunca sabía si veía mi propia cara u otra cosa que se escondía detrás del cristal. Empecé a comprar cosas que no necesitaba. Cajas de café instantáneo, pastillas energéticas con ingredientes prohibidos en otros países, por internet. Una cuerda gruesa atada al borde de mi cama que sostenía con mis manos, para tirarla y despertarme si el sueño me tomaba por sorpresa por más de unos minutos. Pero el sueño siempre terminaba por encontrarme. Y cada vez sentía la presencia del ente de sombras al otro lado de la puerta, que cada noche se veía más quemada y decrépita en mis sueños, junto con las paredes y el suelo. Era cuestión de tiempo para que todo mi cuarto se volviera justo como el resto de la casa de las pesadillas. Y cuando eso ocurriera, la sombra me atraparía. Estaba seguro. No había escapatoria, no había ningún lugar donde correr. Terminaría desapareciendo del mundo real, justo como ella. Mis acciones se habían convertido en un espejo de las que había visto en María. Y cuando me di cuenta de esto, entendí por lo que había estado pasando en aquellos últimos momentos. Sus ojos se veían igual que los míos ahora, y yo había comenzado a perder peso igual que ella. Mientras pensaba en mi amiga, y sin darme cuenta de cuándo sucedió, me encontré otra vez en la casa. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Me había quedado dormido. Había bajado la guardia. Miré a mi alrededor, en pánico. Estaba parado en el pasillo angosto, solo, con la piel húmeda de sudor dentro de mi camiseta apretada. El olor a madera chamuscada era más intenso que nunca, como si los muros estuvieran quemándose desde adentro mientras me observaban. Las luces se habían convertido en manchas borrosas, que apenas me dejaban ver unos cuantos metros adelante. Solo sabía que las paredes del sueño respondían a mi desesperación. Los corredores se estrechaban, los escalones se multiplicaban. Y aunque no la veía, sabía que la sombra siempre estaba ahí, esperando. Intenté correr, pero todo mi cuerpo se sentía tan pesado que apenas lograba avanzar. Se sentía como intentar moverse debajo del agua. Giraba en cada esquina con la mayor prisa que podía conseguir. Intentaba abrir cada puerta que aparecía, en vano. Las ventanas no mostraban nada detrás de ellas. Tenía la horrible sensación de que si me detenía, la sombra me alcanzaría. Entonces, una puerta en particular llamó mi atención. La reconocía. No era la del cuarto de María, ni el mío. La puerta con el número 13 era distinta ahora. En lugar de estar cubierta por el carbón de mi primer sueño, sus bordes y el grabado brillaban con un color rojizo brillante, como carbón encendido. Al acercarme, las grietas en el suelo crujieron bajo mis zapatos viejos. Los ruidos resonaban en las paredes de una manera que no parecía normal. Y ese fue el último sonido que resonó. Aunque estaba jadeando, no oía mi respiración. Mis pasos dejaron de formar eco en las profundidades de la casa. Todo se quedó en silencio. Y la sombra apareció delante mío sin previo aviso, moviéndose como un flujo viscoso a través del aire. Esta vez ya no era sorpresa lo que sentía al verla. Era una confirmación. Era un veredicto. Ella conocía mis límites. Conocía mis debilidades. Yo era un ratón arrinconado. Y como tal, mi única opción restante era enfrentarla o morir. No te tengo miedo. Le grité con todas mis fuerzas, aunque mi boca no emitía sonidos. No eres real, no puedes existir de verdad. La entidad se acercó un paso más, y su forma pareció estallar en pedazos, aumentando su tamaño. Como si los filamentos de sombra que la conformaban se estuvieran agitando cada vez más. El corredor entero empezó a temblar,
evidenciando que su presencia afectaba la estructura del sueño. Se abrieron grietas en las paredes, con un color rojo intenso, por las cuales se podían ver caminos nuevos. Los números o marcas en las nuevas puertas eran borrosos. No podía leerlos bien. El olor a madera quemada se intensificó aún más. La entidad dio otro paso. Y a través de las sombras que revoloteaban a su alrededor, vi el número 13 de la puerta que la sombra tenía detrás. Estaba al rojo vivo. «Vete al demonio», grité, sin dudar. Nuevamente, el sonido de mi voz no logró salir de mi interior. Pero eso no me importaba. Había tomado una decisión. Alcé mis manos y embestí contra la sombra. En cuanto los filamentos oscuros hicieron contacto con mi piel, sentí un dolor indescriptible recorrer por mis brazos. Dentro de las sombras, parecía haber algo corpóreo. Algo que pude empujar. Mientras gritaba sin emitir sonido alguno, forcé con todas mis fuerzas a la entidad a retroceder, dirigiéndonos a ambos a la puerta, que palpitaba emanando su brillo rojo. Detrás de mí, el techo se desmoronaba, acompañado de los temblores que crecían con cada zancada. La inercia hizo que al embestir contra la madera, la puerta se abriera de golpe, al vacío. No había habitación en el otro lado, solo la negrura del espacio vacío, absorbido por su presencia. La sombra rugió como si estuviera herida, y sus formas se desgarraron a sí mismas mientras caía hacia atrás, arrastrando con ella todo rastro de lo que había sido antes. «No vuelvas», grité por última vez, sin aliento, mientras sentía el hedor a carne y pelo quemado inundar mis narices. La oscuridad de la casa creció, a medida que las tenues luces perdían por completo su brillo, hasta que terminó envolviendo todo por completo. Al despertar, no estaba sudando, sino chorreando. La piel de mis manos se sentía quemada por adentro y afuera al mismo tiempo. Los dedos estaban sangrientos donde habían hurgado a la sombra. El olor a carbón seguía en mi nariz, tan fuerte que pensé que me había prendido fuego sin darme cuenta mientras dormía. Mis uñas estaban negras y resquebrajadas, como si hubieran estado aferrándose a algo abrasador e imposible de sostener. Durante semanas después de todo aquello, no pude dejar de mirar mis manos. Cada cicatriz que aparecía parecía tener un propósito secreto. Cada gota de sangre me recordaba que había ganado algo en ese sueño a costa de perder parte de mí mismo. No tenía forma de saber qué era exactamente el vacío detrás de esa puerta, donde la sombra cayó. Pero era tan real como mi habitación, con sus luces parpadeantes y sus espejos llenos de mis reflejos desesperados. Pero todo seguía sin tener sentido. ¿Por qué me había atacado? ¿Quería hacerme desaparecer, justo igual que a María? ¿O acaso ella estaba allá, todavía, atrapada dentro del mismo vacío en el que la sombra se hundió? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si la sombra volvía? ¿Estaba muerta realmente o solo esperando un momento para regresar? La calma que siguió a esa pesadilla fue como una bendición. Mis noches eran tranquilas. Mis sueños, normales. La primera vez, dormí por 12 horas seguidas sin notarlo. Pasé días convencido de que la sombra había sido vencida, que el vacío en el que cayó era una tumba definitiva, para algo que nunca debió existir. Pero las luces parpadeantes y el olor a carbón no tardaron en regresar. Una tarde me encontraba en la ducha, quitando la espuma de mi cara. Y al momento de abrir los ojos, ya no había agua cayendo sobre mí. Estaba otra vez en aquella casa. Salvo que ahora, no había ni paredes ni techos, solo escombros que crujían bajo mis pies descalzos. El aire era denso, pesado de olor a carbón y sangre. Y por todas partes se extendía un vacío sin horizonte. Miré hacia todos lados. Ya no veía la puerta 13, ni ninguna otra. Todo había desaparecido, todo se había desmoronado. La sombra se manifestó de repente frente a mí,
más rápida que antes, como si la falta de paredes y restricciones le diera fuerza. Sus filamentos se enrollaron con fuerza alrededor de mis muñecas, apretando hasta hacerme ver estrellas en un cielo sin color. Mis uñas no pudieron clavarse en nada. La carne debajo de ellas se volvió ceniza instantáneamente mientras las garras de la sombra arrancaban trozos de piel y hueso, como si escarbara un cadáver congelado. Sentí tan solo una sensación de vacío creciente que me tragaba desde adentro. Mis ojos cerrados se llenaron de lágrimas calientes, mientras todo en mí desaparecía. Mi nombre, mis memorias del mundo exterior. Incluso el miedo. Al abrirlos nuevamente, estaba otra vez abajo de la ducha, que ahora mojaba con agua hirviendo mi cara. Caí al piso hacia atrás, gritando de desesperación y dolor. Las quemaduras de mis dedos no eran un dolor nuevo, sino un recordatorio constante de lo que eran ahora mis manos. La piel estaba cubierta de cicatrices negras con contornos irregulares como si hubieran sido dibujadas por un niño con lápiz de carbón y una idea fija: borrar hasta la última partícula del hombre que fue. Ahora, sentado frente al computador, escribo estas palabras con el último rastro coherente de mi pensamiento. La deshidratación me hace ver manchas negras, flotando en mi campo de visión. Mis manos tiemblan al sostener una taza ya sin café. No he dormido en 4 días. No sé qué pasará la próxima vez que lo haga. Pero algo dentro de mí sabe que no volveré a despertar. A veces, creo oír la risa ahogada de María. En las esquinas del apartamento, como si estuviera allí, detrás de cada pared. Me pregunto si ella también escribió sus últimas palabras en alguna parte antes de desaparecer. Ya no puedo seguir. Mis dedos se mueven solo sobre el teclado. Están escritas aquí cosas que nunca imaginé posibles. Mi cabeza me ruega parar, pero algo más grande me empuja a seguir. A terminar mi historia. Hasta que no quede nada de mí que escribir.